Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 1 sobre teoría de la Constitución. Y bueno, para hablar de teoría de la Constitución tenemos que entender que es un ente meramente de la rama del derecho público y recordando que esta es la rama del derecho positivo destinada a la regulación de los intereses que merecen la calificación de generales. Es decir, cada una de estas perspectivas están en pleno contacto con nuestro Estado y la participación de este mismo es necesario para la creación de una constitución. En esta parte de la teoría de la Constitución, pues tenemos que conocer de dónde vienen, conceptualizar cómo se reconoce a la Constitución, cuáles son, en efecto, aquellas consecuencias que trajo también y sus antecedentes para que se pudiera crear y tener esta doctrina básicamente sobre el constitucionalismo y al mismo tiempo teoría de la Constitución y, ¿por qué no?, hablar de cómo es que nace nuestro derecho constitucional. Y bueno, teoría de la Constitución es una explicación razonable y razonada sobre el surgimiento y desarrollo histórico de esta norma superior en las sociedades humanas que busca regularlas, identificarlas y protegerlas. Recordemos que el derecho, uno de sus objetivos es el regular la conducta del ser humano en sociedad y en este caso, dentro de esta jerarquía de normas, dentro de la constitución de un Estado, y de la misma manera sobre su independencia y su autodeterminación, se considera que la Constitución va a la par sobre la creación de este mismo ente público que va a representar y va a regular aquellas conductas de sus gobernados. Por lo tanto, de acuerdo al diccionario jurídico, definimos constitución y es el orden jurídico que se constituye el Estado, determinando su estructura política, sus funciones, características, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y el sistema de garantías necesarias para el mantenimiento de la legalidad. Por lo tanto, para el mantenimiento de la legalidad, también entendemos que pues en el ámbito de la Constitución vamos a encontrar distintos caracteres que por supuesto nos van a llevar a hablar de lo consiguiente, como lo es el constitucionalismo. Por lo tanto, vamos a encontrar este constitucionalismo como un movimiento por el que a partir de la Revolución Francesa y en sucesivas oleadas por diversos continentes, se va imponiendo con obligados avances y retrocesos la fórmula de regular los procesos de poder mediante la redacción de uno o más textos constitucionales. Por lo tanto, también empezaremos a analizar lo que es el poder constituyente. Mientras tanto, sobre este constitucionalismo, pues es concebido como una posición filosófica y política de las comunidades humanas, adoptan en algún momento de la historia, pues esa posición es concebida y explicada por intelectuales del derecho y la política, es decir, del derecho que podemos llamar político. La toma de posición es muy destacadamente la que nos lleva a establecer en primer término una regulación de poder y en segundo momento se va convirtiendo progresivamente y va incluyendo el reconocimiento y la formulación de los derechos y obligaciones de las personas que viven en esa comunidad política. Pues para algunos teóricos del derecho y de las ciencias políticas, es decir, el constitucionalismo, pues es un movimiento social y político que procura el establecimiento de normas superiores, también llamadas fundamentales, en las que se reconocen derechos de las personas y se establecen procedimientos para el control y la legitimación del poder en las comunidades nacionales. Comprendemos entonces que este constitucionalismo también contiene aquellas cuestiones o las bases políticas del poder contravenidos en una nación. Bueno, en un sentido más general, de acuerdo a todas esas acepciones que podemos encontrar dentro de nuestra Constitución, porque recordemos que de distintas conceptualizaciones vamos a encontrar significados, ya sean multívocos de una Constitución, los gramaticales, los históricos ortodoxos
políticos económicos y los jurídicos formales. Por lo tanto, la Constitución es un marco normativo orientado a la organización de los poderes de un Estado. De hecho, de su acepción primigenia, según recuerda Michelangelo Bovero, en una analogía con la ciencia médica, el término alude a la estructura del organismo político estatal. Así que la Constitución es el ordenamiento de las magistraturas y de los poderes de un Estado cualquiera. Recordemos que dentro de la conformación de nuestra Constitución está la misma administración del Estado y el reconocimiento de este Estado ya autodeterminado también para que como ente sea reconocido por los otros estados dentro de una comunidad internacional. Remarcando así que axiológicamente de forma neutral, todos los estados tienen una constitución. A esto es a lo que se refiere Elías Díaz cuando sostiene que en sentido estricto todos los estados son estados jurídicos, pues ya meramente que representan a esta cuestión del conjunto de personas, su poder y su territorio de esta misma manera como un estado y de acuerdo a su jerarquía de normas, pues ya será representativa al momento de constituirse y pertenecer a este sistema político, de ejemplo en México, donde pues su soberanía y dentro de su misma república democrática y federal se extienden distintos tipos de este poder hacia cada una de sus entidades federativas, reconocidos, por supuesto, en nuestra Constitución. Ya veremos los puntos, los antecedentes, ejemplos revolucionarios que fueron necesarios para la creación de nuestra Constitución a partir, ejemplo, de estos momentos históricos, a partir del año 1812 de la Constitución de Cádiz, que era meramente con bases españolas, y cómo es que llegamos a la Constitución de 1917 y cada una de sus reformas. Por lo tanto, pasaríamos a hablar de estos tres puntos muy importantes que van de la mano dentro de esta teoría de la Constitución, y es el poder, la justicia y la Constitución. En este pequeño esquema es representativo estas cuestiones de la política y el poder de acuerdo pues al contenido que es la política y lo político, los elementos y las distintas formas de verlos. Dentro de este mismo sentido encontramos que el poder, por supuesto, para que funcione, contiene agentes del poder, poder y conflictos, diversidad y desigualdad, la dominación, el poder político, autoridad o legitimación, formas y ejercicios, instrumentos y relaciones. De esta manera, como se advierte claramente, el factor del poder y su organización social es uno de los elementos fundamentales que articulan el conjunto de normas que se incorporan en una constitución. Esa es su parte orgánica y por eso se llaman constituciones políticas. La parte que se ha llamado dogmática es la que se refiere a los derechos de las personas y los grupos sociales. Hay un tercer elemento de las constituciones modernas que se desarrolla con cierta amplitud en los estados nacionales, que se refiere a los procedimientos que establecen para que los individuos y los grupos humanos en una sociedad puedan reivindicar sus derechos frente al poder del Estado y de cualquier otro poder social, económico o cultural. Este tercer elemento ha dado lugar a una rama del derecho que es conocida en este sentido con el procesal constitucional. Y para ir culminando este tema, me gustaría citarles precisamente lo que decía el científico social Max Weber, que el poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. La dominación para este mismo pensador alemán es la probabilidad de encontrar la obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. De la misma manera, nosotros entendemos que el poder pues obviamente se desprende y se ejecuta de distintas formas con distintas personalidades y distintas instituciones que dependerán de esta administración del Estado. Los espero en nuestra próxima cápsula informativa.